Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del RCP básico. Mi nombre es Caleb Pino, yo soy médico residente de cardiología de tercer año en el Hospital Rebagliati, a través de la Universidad Cayetano Heredia. El tema de hoy es un tema que todos los médicos y todos los profesionales de la salud deberíamos de manejarlo bien. Es el tema del RCP. Muchas veces, sea en el ámbito hospitalario, o sea que estemos fuera de un hospital, fuera de un centro de salud, tenemos que dar reanimación, sea a personas que conocemos o a personas que no conocemos. A veces pasa que en la casa alguien puede tener un paro y tenemos que saber reanimarlo de forma adecuada. O en el hospital, sea que seamos internos, residentes o ya médicos asistentes de planta, tenemos que saber manejar de forma adecuada cada uno de los pasos del RCP. Entonces, vamos a ir desarrollando este tema progresivamente. El texto base que yo les recomiendo a ustedes para que puedan pasar este tema, para que puedan seguir revisando, es de las guías de la American Heart Association. Cada 5 años, la American Heart Association elabora guías sobre el RCP. La última que tenemos es del 2015, es la actualizada. Y anualmente cada año se hacen algunas actualizaciones específicas, puntuales, algunas recomendaciones que se hacen según los estudios que van saliendo, pero el texto básico son las guías, ¿no? Es la guía del 2015 de RCP, tanto básico como avanzado. En esta guía, la última que se publicó en Circulation y en Resuscitation, fue algo simultáneo. Participaron 250 revisores de 39 países, es algo multicéntrico para que la evidencia sea más homogénea. Y quienes presentan esta guía es el INCOR, no el INCOR, que es el Instituto Nacional Cardiovascular del Perú, ¿no? Sino el INCOR, que es un instituto más internacional que tiene que ver con la elaboración de las guías cada 5 años, ¿no? El último es el 2015, como habíamos comentado. Entonces, cuando vemos pacientes en paro, pueden ser múltiples situaciones. Probablemente los que más recordamos, gracias a la prensa también, es el tema de los pacientes que hacen paro cuando están haciendo actividad deportiva, ¿no? Jugadores de Europa, jugadores de Estados Unidos, jugadores de Perú, de Sporting Cristal, ¿no? Que hace unos años falleció también Jair Clavijo. Un periodista deportivo también, Daniel Peredo, hace poco falleció por un tema de un paro cardíaco. Y muchas veces nosotros tenemos que responder de forma favorable cuando el paciente está en esa situación. Lo más habitual, nosotros profesionales de la salud, es que tengamos que ver el movimiento hospitalario, ¿no? La mayoría conoce el RCP, sabe cómo hacerlo, pero saber hacerlo correctamente es diferente. ¿Cómo definimos el paro cardiorrespiratorio? El paro cardiorrespiratorio se define como el cese brusco e inesperado de la circulación y la respiración. En el paro cardíaco decimos que el corazón pues no late, falta actividad eléctrica en el corazón. Paro respiratorio cuando uno no tiene el impulso ventilatorio espontáneo, está en apnea. Cuando ambos se juntan hablamos de paro cardiorrespiratorio. Solamente podemos hablar de paro respiratorio cuando el paciente está en apnea pero tiene pulso. Y solamente hablamos de paro cardíaco cuando el paciente no tiene pulso pero respira. Habitualmente ambos vienen de forma simultánea, pero hay situaciones concretas en las cuales podemos encontrar solamente un tipo de paro. ¿Y el manejo es diferente? Sí, es diferente. Por ejemplo, si un paciente solo tiene paro respiratorio, o sea, es decir, no ventila, pero sí tiene buen pulso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente darle ventilaciones con el ABU, ventilarlo. Pero si un paciente tiene paro cardiorrespiratorio, ahí entramos al algoritmo de RCP, como lo vamos a ver ahora. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con paro, tenemos que tener en mente que el corazón tiene uno de estos 4 tipos de ritmo, que se llaman ritmos básicos de paro cardíaco. Entonces, tenemos ritmos que van con frecuencia alta y tenemos ritmos que van con frecuencia baja o sin frecuencia, sin estímulo eléctrico, como la sistolia. Los que son de frecuencia rápida son la taquicardia ventricular sin pulso, sus siglas son TVSP, taquicardia ventricular sin pulso, o la fibrilación ventricular. La actividad eléctrica sin pulso corresponde a una actividad eléctrica que tengo, usualmente es una bradicardia, pero que uno no puede sentir el pulso del paciente. Y la sistolia es la ausencia de la actividad eléctrica. Todos los pacientes que hacen paro tienen uno de estos 4 ritmos. Pero ¿cuáles son los más frecuentes? Los más frecuentes son los de arriba, tanto la taquicardia ventricular sin pulso como la fibrilación ventricular. Y muchas veces
cuando el paciente hace paro comienza con taquicardia ventricular. Después la taquicardia ventricular degenera en una fibrilación ventricular y esta fibrilación ventricular puede degenerar en una asistolia. ¿Ya? La causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio en personas mayores es el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio deriva en taquicardias, en arritmias ventriculares, tanto taquicardia como fibrilación ventricular, y esas degeneran finalmente en una sistolia, ausencia de actividad eléctrica en el corazón. Y en gente joven, ¿cuál es la causa más frecuente de paro cardíaco? Son las miocardiopatías, sobre todo la miocardiopatía hipertrófica, que es lo que más se ve en deportistas, ¿no? Deportistas, gente que esté en entrenamiento, que súbitamente hace muerte, ¿no? Es importante que ustedes puedan reconocer estos ritmos de paro. Es importante, ¿ya? Porque si es que ustedes ven los ritmos que están arriba, que son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, son ritmos rápidos, que si uno desfibrila al paciente, el paciente sale, se recupera, sale de este paro. Pero si es un paciente que tiene actividad eléctrica sin pulso, tiene asistolia, es decir, tiene tendencia a hacer frecuencias bajas o ausencia de actividad eléctrica, la desfibrilación, más que ayudarlo, va a empeorar al paciente. Por eso es importante que cuando ustedes evalúen un paciente en paro, diferencien bien si es un ritmo que se desfibrila o que no se desfibrila. Yo les he dicho que la causa más frecuente de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular es la enfermedad coronaria. Sin embargo, cuando hablamos de ritmos no desfibrilables, tenemos varias causas que le llamamos causas reversibles, ¿no? Las 5Hs y las 5Ts, por ejemplo, la hipovolemia, la hipoxemia, la acidosis, la hipo, la hipercalemia, la hipotermia, entre las 5Hs y entre las 5Ts, el taponamiento cardíaco, la trombosis coronaria, el tromboembolismo pulmonar y el neumotórax de tensión, así como las intoxicaciones, ¿no? Estos son causas reversibles que uno podría tratarlos y ayudar a que el paciente salga, ¿no? en el tratamiento del paro. Pero estos pacientes, ¿qué es lo que van a tener? Lo más habitual es que tengan asistolia o que tengan actividad eléctrica sin pulso. Como les repito, solo los ritmos rápidos se desfibrilan, los ritmos lentos no se desfibrilan. Hay que hacer masaje cardíaco y hay que buscar causas secundarias como son las que están acá. Muy bien. Cuando hablamos del RCP básico, vamos a ver un marco en el cual nos vamos a regir, ¿no? RCP básico es básicamente identificar a qué paciente le vamos a hacer el RCP, realizar las compresiones, ventilaciones y llegar a la desfibrilación, pero de forma automática. Hay unos desfibriladores automáticos externos que se llaman DEAs. Hasta ahí es el marco del RCP básico. Luego, cuando ya le ponemos las paletas, le ponemos las drogas, intubamos al paciente, eso ya se llama RCP avanzado. Eso va a ser una siguiente discusión. Pero lo principal, lo más importante en un paciente con RCP es primero reconocer el paro. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. ¿Ya? Algunos aspectos que acá resalta la guía es que los eslabones de supervivencia están simplificados. Miren que el operador telefónico puede dar instrucciones a la persona que llama. Uno cuando tiene un paciente en paro, identifica rápido el paro, el paciente está en paro, no respira, no tiene pulso, entonces llamamos al sistema de emergencias que nos traigan un DEA, un desfibrilador, y que llamen a más reanimadores para que nos ayuden. Porque cuando hagamos el masaje nos vamos a cansar. Ahí tiene que haber alguien que podamos hacer el intercambio. Bueno, acá la secuencia de los reanimadores es de 30 a 2, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Se insiste en el RCP de alta calidad. Vamos a ver qué entendemos por RCP de alta calidad. Las compresiones tienen que ser, miren ustedes, de 100 a 120 por minuto y la profundidad de 5 a 6 centímetros. Estamos hablando de personas adultas, ¿no? Personas adultas. Entonces, en el RCP hay dos escenarios. Uno es el prehospitalario, antes de llegar al hospital, y el otro es el intrahospitalario, cuando sucede el paro en un paciente que está dentro del hospital. Miren ustedes, la cadena de supervivencia son como una cadena, ¿no? Eslabones que tenemos que ir uno tras otro en la atención del paro. Entonces, las guías nos hablan de atención extrahospitalaria cuando el paro está atendido, por ejemplo, en nuestro domicilio, ¿no? Dios no quiera, pero pasa a nuestro familiar que hace paro bruscamente.
tenemos que atenderlo. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Primero, tenemos que reconocer que efectivamente el paciente está en paro. Nos acercamos, le preguntamos, señor, ¿se encuentra usted bien? No nos responde. Tenemos que pedir ayuda, tenemos que llamar pidiendo ayuda, pidiendo un DEA, pidiendo que alguien más venga y nos ayude con el RCP. Y después, inmediatamente comenzamos las compresiones. Compresiones, el RCP de alta calidad. El RCP, las compresiones, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Compresiones, ventilaciones, compresiones, ventilaciones. Con ciclos que son de cada 2 minutos. A los 2 minutos ya tienen que cambiar el reanimador, pues es importante llamar a alguien. Continuar con el RCP hasta que tengamos el DEA para hacer la desfibrilación, como yo les había comentado, que la causa más frecuente de paro es el infarto, y el infarto genera taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Si no lo desfibrilamos rápido, la posibilidad de que salga el paciente es menor. Cuanto más antes lo desfibrilamos, es mucho mejor. Entonces, sea que hasta acá el RCP básico, sea que nosotros lo podemos sacar al paciente solamente con masajes, con compresiones, con desfibrilación, lo sacamos al paciente, igual va al hospital. Si el paciente no lo podemos sacar, tenemos que continuar hasta que nos cansemos o hasta que venga el personal, ¿no? En la ambulancia le administra unos medicamentos, algunos manejos ya de RCP avanzado, ¿no? Ese es a nivel hospitalario. Miren que ustedes comienza todo reconociendo el paciente que está en paro. A nivel intrahospitalario, lo que nos va a tocar a nosotros, sea que estemos en un centro de salud, en un hospital, en una clínica, ¿cuál es lo más importante? Lo más importante es la vigilancia y la prevención, estar al tanto de nuestros pacientes. A veces nos toca que tenemos pacientes que no los vemos solamente en la visita, los vemos 15, 20 minutos y el resto del día ni los vemos. Pero es importante, sobre todo si vamos a ver pacientes que están delicados, pacientes que son cardiópatas, pacientes que han tenido antecedentes de estar graves, hospitalizados en la UCI, que han tenido un paro anteriormente, hay que estar a la expectativa, porque esos pacientes pueden volver a hacer paro. En el Hospital Rebagliati, por ejemplo, los pacientes que son cardíacos, bueno, todos ellos son cardíacos, pero los pacientes más agudos tienen todos un monitor cardíaco que nos permite nosotros ver desde lejos, podemos ver el ritmo cardíaco que tiene el paciente las 24 horas, cosa que si vemos que sea alguna arritmia, si algo es alterado, rápidamente vamos y le acudimos. Eso se llama vigilancia y prevención, estar siempre al tanto en el hospital, siempre al tanto. Luego de que hagamos la vigilancia y prevención, igual, paciente está en paro, nos avisan, paciente no respira, vamos, lo verificamos, efectivamente no respira, no tiene pulso, entonces llamamos a alguien, tocamos el timbre de paro, pedimos a la enfermera que traiga el coche de paro y que traiga más gente que nos ayude. Comenzamos igual las compresiones, ventilaciones, hacemos la desfibrilación. En el hospital tenemos la facilidad de que casi todos los hospitales tienen su coche de paro, tienen su desfibrilador, entonces de frente traen el desfibrilador, ¿no? Pero lo importante es avisar, tengo un paciente en paro, necesito desfibrilador y el coche de paro, listo, nada más. Entonces, el reconocimiento del paro es un punto clave, es el punto que va a iniciar todo el algoritmo del RCP. Entonces, depende de un reconocimiento precoz, la respuesta que podemos dar y la ayuda que podemos dar al paciente y también el apoyo que podemos tener del resto. Si no hablamos, no decimos nada, nadie va a venir a ayudarnos. ¿A qué es importante, por ejemplo, la enfermera o la técnica que nos avisa, que es lo más usual, que nos diga, el paciente está mal, el paciente no respira, pero ¿qué tal si el paciente está convulsionando? Si el paciente está haciendo una crisis de Stock-Adams, ¿qué tal si el paciente está haciendo un ACV? Es diferente, ¿sí o no? Un paciente con ACV tiene pulso, un paciente con ACV respira, pero otra vez está inconsciente, otra vez hace un déficit focal de una pierna, brazo. Es diferente. Un paciente que convulsiona probablemente ha aflojado esfínteres, pero respira, tiene pulso. Es importante que nosotros podamos diferenciar un paciente si es paro o no es paro, como básicamente son dos cosas. Uno, ver que el paciente que responda y el otro es ver respiraciones y pulso. El paciente no responde, entonces solicitamos ayuda. Yo les pregunto, ¿qué parte de los pulsos que conocemos, cuál es el pulso que nos sirve para evaluar la ausencia de pulso en el paro, para iniciar el RCP? De los pulsos que podemos ver que son, digamos, radial, humeral, axilar, carotidio, femoral, pediopopliteo, el pulso carotidio es el más recomendado. Pulso carotidio es el más recomendado para ver presencia o ausencia de pulso e iniciar el RCP.
Entonces, ya hemos identificado el paro, hemos pedido ayuda, hemos llamado para que nos ayuden. Tenemos que ver el tema de las compresiones. Hacemos RCP buenas compresiones y lo intercalamos con ventilaciones. 30 ciclos de compresiones por 2 ciclos de ventilaciones, ¿no? Y usualmente cambiamos los reanimadores cada 2 minutos porque es cansado. A veces como se pide que se comprima bien, a veces uno se puede cansar antes de los 2 minutos y tiene que hacer el cambio, ¿ya? Luego de las compresiones vemos la vía aérea. Recuerden que esta nueva guía ha cambiado las indicaciones anteriores. Antes la indicación era ABC, vía aérea, compresiones y pues la circulación. Actualmente eso ha cambiado. CAB son las indicaciones. Primero hay que ver la circulación, primero hay que ver las compresiones, después ya vemos la vía aérea. Entonces, cuando ustedes ven un paciente, identifican un paciente en paro, ¿qué es lo más importante y lo que no deben dejar de hacer? Cuando ya identificó el paro, empezar a comprimir. Eso es lo más importante. Luego las compresiones, ustedes pueden ver la vía aérea. Primero las compresiones, ya está demostrado, ¿ya? Porque a veces mientras ubicamos la vía aérea podemos perder tiempo importante y podemos retrasar las compresiones. Miren ustedes, tenemos un paciente, este es un paciente extrahospitalario, ¿no? Tenemos alguien que esté en la casa, ¿no? Viene a visitarnos a alguien y de pronto hace paro en la sala, ¿no? Súbitamente se desmaya, entonces vamos, preguntamos, ponemos las manos en los hombros, lo sacudimos un poquito y le preguntamos, señor, ¿se encuentra usted bien? No nos responde nuevamente, señor, ¿se encuentra usted bien? Hablamos un poco más fuerte, nada. Entonces, mientras nosotros le estamos moviendo los brazos, también estamos viendo si respira o no respira. Entonces, está inconsciente el paciente, pedimos ayuda, rápido. Alguien que nos ayude, algún familiar puede ser o alguien que esté presente, que llame, ayuda. ¿Qué número? Al 116. 116 es el número de los bomberos. Ellos están entrenados también en RCP y también muchos de ellos tienen un desfibrilador externo, un DEA, ¿no? Entonces, ya pedimos ayuda, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el pulso, ¿no? El pulso carotídeo. Si el paciente, tenemos 10 segundos para el pulso, si el paciente no tiene pulso, entonces el paciente está en un paro cardíaco. Ya vimos que el paciente no respira, entonces está en un paro cardiorrespiratorio. Y tenemos que iniciar el RCP. Yo les pregunto, ¿qué pasa si la persona que está, nuestro invitado que viene, que se desmaya, pedimos ayuda, de pronto tiene pulso y de pronto sí respira? ¿Suspendemos el llamado a los bomberos o continuamos llamándolos? En este caso debemos de continuar con el llamado. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el paciente puede estar haciendo una convulsión, por ejemplo una crisis de ausencia, puede ser un Stock Adams, puede estar haciendo un ACV. Lo que sabemos es que tiene pulso y que respira, entonces igual va a requerir traslado a un hospital, igual hay que llamar a los bomberos, ¿ya? En el caso a nivel hospitalario se supone que ya tenemos el apoyo de todos los profesionales a la mano, entonces basta con identificar el paro, comenzamos nuestro RCP. Si el paciente, estamos en esta situación en la cual está inconsciente, igual hay que estudiarlo, ¿no? Hay que estudiar tal vez tomografía cerebral, evaluación en neurólogo y buscando, ¿no? Signos que nos orienten hacia el diagnóstico. Una vez reconocido el paro, activar el sistema de emergencias. ¿Qué significa? Pedir ayuda. ¿Cuál es el número en el Perú? 116 es el número de los bomberos. No se les ocurra llamar a la policía, porque ellos no están entrenados en hacer un buen RCP. No van a venir ni con el implemento, ni con la técnica, ni con el profesional adecuado para ayudar. Los bomberos sí, más o menos están entrenados para ayudarnos con el RCP. En Estados Unidos es el 911, así que tampoco marquen 911, 116, ¿ya? Hay preguntas que uno tiene. ¿Qué cosa hay que pedir cuando llamamos a los bomberos? Uno, decirles claramente que tengo un paciente inconsciente. Si vemos que está en paro, un paciente inconsciente en paro. Necesito personal que nos ayude con el RCP y necesito que me traigan un DEA. 2 cosas nada más. Que me traigan un profesional entrenado y que traigan un DEA. Nada más, 2 cosas. Como dijimos, confirmamos el paro, activamos el sistema de emergencias e iniciamos el RCP. Miren ustedes,
Cuando iniciamos RCP, yo les había comentado que lo más importante, más que ventilar, es la compresión. Comprimirlo en esta posición. Miren ustedes cómo está. El reanimador estira los brazos e inclina todo el peso de su cuerpo sobre los brazos. Los brazos están rectos, no están inclinados. Ahí no trabaja la mano, ahí lo que trabaja son los brazos, el hombro. Es el que se inclina en todas las compresiones. Miren cómo se ponen las manos. Ustedes ponen la mano dominante sobre la mitad inferior del esternón. Usualmente le ponen la palma, ¿no? Encima le ponen la otra mano, estiran los brazos y se inclinan sobre el paciente y empiezan las compresiones. Recuerden que el peso y la fuerza no vienen de las manos, no depende si ustedes tienen muchos brazos o no. Eso depende del peso del tórax. Todo es el peso del tórax el que cae sobre el paciente. Cuando hablamos de RCP de alta calidad, aparte de colocar bien las manos, los brazos, una buena inclinación, tenemos que ver el tema de cuántas compresiones vamos a hacer. Las compresiones tienen que ser de 100 a 120, o sea, tienen que comprimir rápido, 100 a 120. ¿Y qué más nos piden? Después de cada compresión, permitir que el tórax se expanda nuevamente, o sea, permitir, con cada compresión hacemos que la sangre bombee, pero cuando soltamos el tórax, permitimos que el corazón se llene de sangre para bombear en el siguiente ciclo. Entonces, si no le damos un tiempo de expansión al tórax, no se va a llenar de forma adecuada el corazón y no vamos a hacer un buen RCP. Recuerden que hay que comprimir con una frecuencia de 100 a 120 y dejar que el corazón se relaje, dejar que el tórax se expanda. La profundidad aproximada es de 5 centímetros. Esta profundidad, si es que no tenemos un maniquí, va a ser un poco complicado, pero ya con un maniquí, los maniquís a los 5 centímetros tienen un clic, suena un clic, entonces uno puede saber ya, más o menos calcula cuándo son 5 centímetros. Porque no está bien que lo comprimamos muy fuerte, a veces lo comprimos muy fuerte y empezamos a fracturar las costillas, y tampoco es la idea fracturar. Tener un paciente que ha salido de paro, sí, pero con todo fracturado tampoco es la idea, ¿ya? Si vamos a parar por algún motivo el RCP, 10 segundos como máximo, no podemos esperar más, ¿ya? 10 segundos, y usualmente ¿para qué paramos el RCP? El RCP paramos para ver si el paciente ha tenido pulso o tiene pulso y para dar las ventilaciones, ¿ya? No más de 10 segundos de paro, de suspensión de las compresiones, ¿ya? Nuevamente, ¿qué es un RCP de alta calidad? Miren, el talón de la mano sobre el esternón, los brazos rectos. Utilice el peso del cuerpo en cada compresión, la espalda recta, y uno tiene que estar arrodillado al lado de la víctima, ¿ya? Lo que se recomienda también es que la superficie sea una superficie sólida, recta, firme. Ya muchas veces si el paciente está en la camilla o está en una cama muy blanda, tenemos que bajarlo al suelo y hacerle RCP en el suelo, ¿ya? Para que tenga una superficie más sólida y podamos hacer mejores compresiones. Nuevamente, las compresiones, solo para resaltarles una vez más, el máximo tiempo que tenemos para poder suspender las compresiones son 10 segundos. ¿Para qué nos va a servir? 1, para comprobar pulso, 2, para dar ventilaciones, 3, para hacer el intercambio con el otro reanimador. No más de 10 segundos. Luego que hemos iniciado las compresiones, tenemos que ver la vía aérea. Ya, en este tema de la vía aérea, yo quiero que muchos de ustedes tengan la tranquilidad de que no es obligatorio dar respiración boca a boca a una persona que no conocemos. Porque ya se ha visto que los reanimadores pueden tener el riesgo de transmitirse enfermedades infectocontagiosas como la tuberculosis. En nuestro país es endémico. Entonces, si ustedes no conocen al paciente que van a hacer RCP, a la persona que van a hacer RCP, no es obligatorio. Si es que ustedes no tienen un filtro, una de estas mascarillas con filtro, no es obligatorio que ustedes le den ventilaciones. Está bien claro en la idea. Pero si ustedes conocen a nuestro familiar normal, no se le puede dar boca a boca, ¿no? No se olviden que al momento de hacer las ventilaciones, tenemos que asegurarnos de apertura de la vía aérea. Miren ustedes, ¿cómo se apertura la vía aérea? Se hace la maniobra de mentón, frente, mentón, ¿no? Maniobra de frente, mentón. ¿Para qué? Para abrir la vía aérea. Miren cómo estiramos. Estiramos, bajamos un poco la frente y estiramos el mentón y miren cómo ustedes apertura la vía aérea. Una vez que esté así con el cuello extendido,
ahí podemos dar las ventilaciones. Ahí recién el aire se ve los pulmones. Si está así, el aire va a dificultar el mensaje entrar. Y si entra, va a entrar más que la vía aérea, va a entrar hacia el estómago. Entonces no vamos a dar ventilaciones adecuadas. ¿Cuál es la salvedad cuando el paciente tiene sospecha de trauma cervical? Si el paciente tiene sospecha de trauma cervical, no hacemos esta maniobra de frente al mentón, hacemos la maniobra de tracción mandibular. Cogemos los dos ángulos de la mandíbula y lo jalamos hacia arriba, y ahí empezamos a hacer las ventilaciones. Solo si no podemos ventilar de esa forma, recién hacemos con mucho cuidado la maniobra frente al mentón. ¿Ya? Eso es en el caso de trauma cervical. Para la vía aérea tenemos dispositivos que son mascarillas que tienen un filtro que permiten la entrada del aire, pero no la salida del aire hacia la persona que va a ventilar. ¿Ya? Son dispositivos que tienen filtros. Como yo les digo, si es que ustedes tienen una persona a la que van a hacer RCP y no disponen de estos filtros, no es obligatorio que le den respiración boca a boca. ¿Ya? Miren, cuando son dos reanimadores, uno se encarga de la vía aérea y el otro se encarga de las compresiones. Si son más reanimadores, como pasa en los hospitales, a veces pasa en los hospitales que alguien hace paro y todos se ponen alrededor, ¿no? Como si fuera un show, un espectáculo. En realidad no están ahí para ver, están ahí para ayudar. Entonces miren ustedes, qué importante es extender el cuello a tal punto de que son necesarios dos reanimadores para hacer una buena ventilación. Uno se encarga solamente de pegar la mascarilla a la cara para que no se escape el aire, y el otro se encarga de dar las ventilaciones con el ambú. Obviamente que hay un tercer reanimador que se encarga de hacer las compresiones, ¿no? Y si hay un cuarto, quinto, entonces entre ellos se van turnando las compresiones cuando se cansan. ¿Ya? No olviden que la relación es de 32, 30 compresiones, hacemos 30 compresiones y luego 2 ventilaciones. Podemos parar hasta 10 segundos para ver pulso, ¿no? Para ver si el paciente ya recuperó pulso o no. O para hacer el cambio, ¿no? De ambos reanimadores. ¿Qué es la ventilación de rescate? Yo les había comentado al inicio de que si hay un paciente que está inconsciente, que le vemos, no respira, que vemos el pulso carotídeo, tiene pulso, el paciente está en paro solamente respiratorio. En ese caso que tiene paro respiratorio le damos ventilaciones de rescate. ¿Qué significa ventilación de rescate? Solo darles ventilaciones. ¿Cuál es la frecuencia de ventilación? De 5 a 6, cada 5 a 6 segundos, lo mismo que son 10 a 12 por minuto. ¿Ya? Y esto no lo olviden porque muchas veces cuando hacemos RCP, van a ver ustedes que cuando estamos haciendo RCP en los hospitales, nos gusta darle bastante oxígeno, ¿no? Le damos bastante oxígeno y bombeamos bastante el ambú a cada rato. Y darle muchas ventilaciones tampoco es bueno, no es tan fisiológico que respiremos 30, 40 veces por minuto. Con que sean 10 a 12 ventilaciones por minuto es suficiente, ¿ya? 10 a 12 ventilaciones, ¿cómo se van a dar cuenta? Cada 5 o 6 segundos una ventilación, cada 5 o 6 segundos una ventilación. Así uno puede saber. Ya es el caso del paciente a nivel hospitalario, ¿no? ¿Hasta cuándo continuar con las compresiones y con las ventilaciones? Pues hasta el momento de llegada del DEA. ¿Qué significa el DEA? Desfibrilador externo automático. Desfibrilador lo va a desfibrilar, le va a poner una corriente eléctrica externo porque está por fuera, no se coloca. Hay dispositivos que se colocan por dentro del corazón, en este caso es por fuera del corazón. Y es automático, ¿por qué? Porque uno solamente presiona un botón y está listo, todo hecho. No es como lo que tenemos en los hospitales, que tenemos que coger las paletas, que alguien prenda, que alguien le ponga sincronización o no sincronización, que le suba los joules, que cargue, que desfibrile. No, estos son automáticos. Uno presiona un botón y listo. Estos desfibriladores externos automáticos los disponemos en el Perú, si hay en el Perú, ya, y muchas ambulancias también disponen de estos dispositivos. Como yo les había comentado, estos dispositivos son claves para poder salvar la vida de los pacientes, son claves. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente que tiene un ritmo rápido, una taquiarritmia, y lo desfibrilamos, la posibilidad de salir del paro es altísima. No solamente son compresiones y ventilaciones, la desfibrilación es importantísima. Miren ustedes, por cada minuto que se retrase la desfibrilación, la posibilidad de supervivencia disminuye de un 7 a 10%. Cuanto más antes, es mucho mejor. ¿Ya? Cuando viene el desfibrilador tiene dos parches transcutáneos que se colocan y se adhieren a la piel. Son parches que se pegan a la piel, ¿no? Miren,
Un parche es el infraclavicular derecho y el otro es en el ápex del corazón. Los parches ya tienen cada uno su impreso, su ubicación, así que no es complicado tampoco de manejarlo. Ahí te dice ápex, acá te dice esternón y acá te dice ápex 2. Entonces, la idea es que puedan estar en direcciones opuestas para que la corriente eléctrica pase de un lado a otro. Si ustedes le van a poner ambos mirando hacia abajo, hacia el suelo, en realidad no va a haber corriente y no va a desfiliar bien. Tienen que asegurarse de que la corriente vaya de un lado para el otro, ¿ya? De un lado para el otro. Una opción también es, digamos, ponerle uno adelante, un parche adelante y otro parche atrás. Mejor todavía, va directamente hacia el corazón, atraviesa la electricidad. Pero si no lo pueden mover al paciente o estamos en una situación en la que tenemos que ya desfibrilarlo y no hay tiempo para voltearlo, le ponemos uno a nivel infraclavicular derecho y otro le ponemos en el ápex. Pero tienen que estar siempre opuestos para la circulación de la energía, ¿ya? Entonces, cuando viene el desfibrilador automático externo, el DEA, también viene con un reanimador que sepa manejarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los que están haciendo las compresiones y ventilaciones tienen que seguir haciendo compresiones y ventilaciones. Y el que prende el DEA, el que desfibrila, hace su trabajo aparte, ¿ya? Igual se pone al otro costado. Si un reanimador está comprimiendo por el costado izquierdo, el DEA se coloca en el costado derecho, ¿ya? No hay que interrumpir el RCP. Continúa el RCP y vemos el DEA. Entonces, el DEA tiene botones, ¿no? Bueno, botón de prendido, botón de apagado, botón de desfibrilación y botón de sensor de señal, ¿no? Uno coloca los parches, miren ustedes cómo está colocando los parches en las posiciones que hemos indicado, ¿no? Y presiona el botón para que el DEA automáticamente identifique el paro. El DEA identifica el paro y el DEA dice, es un ritmo que se desfibrila, o dice, es un ritmo que no se desfibrila. Si es un ritmo que se desfibrila, va a decir, presiona el botón para iniciar la descarga. Pero si es un ritmo que no se desfibrila, va a decir, continúe con las compresiones, ¿ya? Para el DEA, para las interrupciones, ¿cuánto tiempo habíamos dicho que tiene que estar? Las compresiones se interrumpen, ¿cuánto tiempo como máximo? Son 10 segundos como máximo. Entonces, es el tiempo también para colocar los parches del DEA y para identificar el ritmo. Si el DEA indica que se tiene que desfibrilar, tenemos que sacar a todos, sobre todo el otro reanimador que está comprimiendo, que salga para que no le pase la electricidad ahí, y ponemos desfibrilar. Desfibrila. Entonces, desfibrila. Luego de desfibrilar, tenemos que continuar con las compresiones. No se olviden, tenemos que continuar con las compresiones, ¿ya? Si el paciente sale, tenemos que continuar con las compresiones. Lo que nos interesa a nosotros es que el paciente recupere la circulación, tenga pulso nuevamente, ventile nuevamente o que despierte. Eso es lo que buscamos. No solamente corregir la arritmia. Si el paciente está haciendo arritmia, lo corregimos y pasa sistolia, tenemos que seguir dándole compresión, Si el paciente sigue en la arritmia, no controla, le podemos dar unas cuantas más desfibrilaciones. Eso lo vamos a ver con más detalle en el RCP avanzado. Pero acá cuando tenemos el DEA, tenemos solamente el botón de encendido, pues apagado, identificación y el botón de desfibrilar. Ya, es automático. Miren ustedes, el DEA. ¿Por qué es tan importante la desfibrilación precoz? Porque va a corregir la arritmia y vamos a salir del paro más fácilmente. Miren ustedes. Todos los tipos de paro cardíaco necesitan desfibrilarse. No, ya hemos dicho que solamente los que tienen ritmos rápidos. Este ritmo caótico, ¿cómo se llama? Este ritmo caótico de origen ventricular se llama fibrilación ventricular. Y este ritmo un poco más organizado, pero rápido también, y de origen ventricular se llama taquicardia ventricular. Miren la diferencia, o sea, no es igual. Este es un poco más regular, más homogéneo, de una sola morfología, pero acá también todo irregular, algunos pequeños, grandes. No hay una morfología clara en esta fibrilación, esta desorganización. Yo acá tengo un video para que ustedes lo puedan ver y vean los ritmos que se dan en un paciente que está haciendo infarto agudo de miocardio. Miren ustedes, vamos a poner este monitor en la derivada 2, el paciente tiene 69 frecuencia cardíaca. Vamos a ver acá, en este trazado del electro, vamos a ver la onda P, el complejo QRS, la onda T.
la onda P, el complejo QRS y la onda T. ¿Qué es lo que llama la atención acá? Que el segmento ST está elevado, miren ustedes. El segmento ST está elevado, o sea, viene la P, QRS, y acá, en esta zona final del QR, se eleva el segmento ST y se continúa con la onda T. Eso se llama ST elevado. Este paciente está haciendo un infarto ST elevado, ¿ya? En la derivada 2, ¿qué significa? Es en la cara inferior, ¿sí o no? 2, 3 y ABF es cara inferior. Está haciendo un paciente con un infarto en la cara inferior. Y vamos a ver cómo se desenlaza, cómo se forman estas arritmias en el transcurso del infarto. Esto se ve de forma experimental, pero cuando tenemos al paciente en paro, probablemente ya todo eso ya haya sucedido. Vamos a ver el video. Muy bien, vamos a revisar nuevamente el video. Ya. Como yo les había explicado al inicio, este es un paciente que está haciendo un infarto de cara inferior, ¿no? Vemos el ST elevado en derivada inferior. En este trazado, lo que primero que de su ritmo normal, de su ritmo de base, vamos a ver que hay algunos complejos más anchos, ¿no? De lo normal. Esos se llaman extrasístoles, de origen ventricular, porque son anchos. Y si se dan cuenta, la morfología es diferente de esta con esta. Son diferentes, ¿por qué? Porque vienen de diferentes lugares. Ya, o sea, hay zonas del ventrículo que están haciendo latidos ectópicos, latidos adelantados. Uno de ellos se ha continuado, ¿no? Se ha continuado en una sola morfología, una morfología igual. Esta se llama taquicardia ventricular. Esa taquicardia ventricular ha de generar otro tipo de arritmia, una arritmia que hace complejos grandes y complejos pequeños. Complejos grandes y complejos pequeños a la manera de una torsión, de un hélice que se está torciendo. ¿Cómo se llama eso? Torsión de puntas. Haces una torsada de puntas. Después viene un ritmo que es un poco más caótico. Vienen pequeños, grandes, desorganizado. Eso se llama una fibrilación ventricular, que finalmente degenera en una sola línea isoeléctrica llamada asistolia. Vamos a ver nuevamente, ¿no? Nuevamente. Es importante que ustedes me comprendan, porque si no hacemos una desfibrilación en este momento, no vamos a controlar esa arritmia. Miren ustedes, el ritmo propio es este de acá. Ese es el ritmo propio. Viene un extrasístole, otra extrasístole, cada vez son más frecuentes las extrasístoles. Extrasístoles, extrasístoles. Y van a ver que una de estas extrasístoles degenera en una taquicardia ventricular. O sea, taquicardia ventricular son muchas extrasístoles, así es. 3 o más extrasístoles juntas se llama taquicardia ventricular. Pero miren, acá son mucho más de 3. Esta taquicardia ventricular degenera en otra arritmia, miren ustedes. Una arritmia en la cual se ve una torsión, se llama torsión de puntas, ¿no? Como una hélice, cambia su eje. Miren, cambia su eje. Eso se llama torsión de puntas. Miren ustedes que es diferente, esta arritmia de acá es diferente, es una forma más desorganizada, pequeñito, no se logra identificar un complejo QRS de forma adecuada y finalmente esto degenera una ausencia de actividad eléctrica, ¿no? Luego que termina en todo, ¿no? Todos terminamos en ¿qué? En asistolia, ¿ya? O sea, por eso es importante que nosotros podamos entender que un paciente que está haciendo paro, y si lo haces todo enfrente de nuestros ojos, que está haciendo una arritmia y que esta arritmia la podemos controlar con la desfibrilación. Pues es importante que nosotros podamos tener cuanto más antes mejor un desfibrilador a la mano. Si vuestros hospitales no lo tienen, eso realmente es algo grave, porque debemos de tenerlo.
si estamos en la calle, lo que nos queda es llamar a los bomberos 116 para que nos traiga un desfibrilador automático, ¿no? Un automático que lo podemos colocar. En la siguiente clase, cuando veamos cómo se desfibrila, vamos a ver un poco los joules, cómo se maneja todas las paletas. Entonces, los ritmos que se desfibrilan, ya habíamos dicho que son taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Los ritmos que no se desfibrilan son la asistolia, la ausencia de actividad eléctrica en el corazón, y la actividad eléctrica sin pulso. El paciente tiene un poco de pulso, pero no sentimos. Tiene un poco de latidos, pero no sentimos el pulso. Se ve el trazado en el electro, pero el paciente no tiene pulso. Usualmente es una bradicardia. ¿Ya? Estos ritmos no se desfibrilan. ¿Qué se hace? Se busca, aparte de hacer compresiones y ventilaciones, o sea, continuar con el RCP, buscamos causas secundarias. ¿Cuáles son las causas secundarias? Causas reversibles, las 5H y las 5T. Tenemos 5H, 5T. Las 5H de qué? H de hipovolemia. Paciente a accidente de tránsito está sangrando. Hipoxemia, paciente que ha subido a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Paciente en acidosis, hidrogeniones, exceso de hidrogeniones, acidosis, una cetoacidosis diabética, por ejemplo. Paciente con hipo o hipercalemia, un paciente renal en hemodiálisis que no se dializa hace una semana, tiene el potasio en 10, hipercalemia. Hipotermia, paciente que sube a 5.000 metros sobre el nivel del mar, al nevado, hace hipotermia. Miren ustedes, taponamiento cardíaco, paciente que ha hecho un traumatismo torácico y ha hecho taponamiento cardíaco. Trombosis coronaria, ¿qué cosa es? Infarto de miocardio. Miren, también el infarto está como causa secundaria. El tromboembolismo pulmonar, típico paciente obeso, sedentario, que tiene trombosis venosa profunda y comienza con disnea súbita, hace tromboembolismo pulmonar. Neumotoras de tensión. Neumotoras de tensión se produce sobre todo en pacientes altos, ¿no? Altos, de hábito asténico, fumadores, ¿no? Que bruscamente hacen dolor. Torácico y dificultad respiratoria. Pueden hacer paro también. O pacientes intoxicados, ¿no? Típico, ¿no? La mujer que termina su relación se toma sus 10 pastillas de diazepam. Entonces, por tóxicos también pueden hacer depresión respiratoria, depresión cardíaca y terminan en paro cardiorrespiratorio. Esas son causas que tenemos que tomarlas en cuenta, que no solamente es el infarto, son muchas causas, pero la más frecuente es el infarto. Y lo que si tratamos más rápido le va a salvar al paciente es la desfibrilación. ¿Ya? Acá tenemos algunos algoritmos. ¿Ya? No se olviden, antes que todo, antes que nada, antes de iniciar el RCP, todo, antes de verificar el paciente, tenemos que asegurarnos que la escena sea segura. Si, por ejemplo, el paciente está inconsciente y está dentro de un incendio, es más complicado que entremos. O si está en la vía pública, con el tránsito a full, complicado. Tenemos que ver primero nuestra seguridad, porque si no vamos a tener 2 personas graves, no solamente una, sino vamos a ser nosotros y el paciente. Por eso es importante que ustedes puedan asegurar la escena. Cuando estamos a asegurar la escena, digamos en nuestra casa, ¿no? Ahí podemos ver entonces la víctima no responde, podemos llamar a los bomberos que nos traigan un DEA, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente respira? Si respira y si hay pulso, ¿qué hacemos? Igual que vengan los bomberos, puede estar haciendo un ACV o otro tipo de enfermedades. Si el paciente no respira, pero tiene pulso, ¿cómo se llama eso? Es un paro respiratorio. A veces solamente por benzodiazepinas se hacen paro respiratorio. ¿Qué hacemos? Solamente lo ventilamos. ¿Cuándo es la frecuencia de ventilación? Una ventilación cada 5 a 6 segundos y 10 a 12 ventilaciones por minuto. Igual, hasta que venga la ambulancia y se determine la causa de su paro respiratorio. ¿Ya? En el caso de que el paciente no respire o que el paciente no tenga pulso, entramos a nuestro algoritmo de RCP. Entonces comenzamos 30 compresiones y luego las compresiones recién vienen las ventilaciones, 2 ventilaciones, y utilizar el DEA tan pronto sea posible. Llega el DEA, entonces llega el DEA y el DEA va a analizar el ritmo y nos va a decir, ¿se desfibrila o no se desfibrila? Si se desfibrila, entonces descargamos, listo, descargamos. Si es un ritmo que no se desfibrila, entonces el DEA nos va a decir continúe con las compresiones. ¿Qué hacemos? Reanudamos el RCP. Reanudamos el RCP ¿hasta cuándo? Hasta 2 minutos. A los 2 minutos volvemos a pedir al DEA que analice el ritmo. ¿Ya? Que analice el ritmo nuevamente. Hay unos dispositivos que son dispositivos que nos intentan, ¿no? Facilitar la vida, que hacen compresiones, miren ustedes, compresiones de forma automática.
ya tienen una distancia ya predeterminada, ya tienen una frecuencia predeterminada, pero como ustedes comprenderán, es un poco complicado conseguir. Si en países desarrollados es complicado, mucho más en el nuestro. Sigue siendo las compresiones que nosotros podamos dar al paciente lo mejor que le podemos ofrecer en un inicio. ¿Qué pasa cuando hay obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño? No nos toca un paciente con RCP, pero nos toca un paciente que se está atragantando, que está con cianosis, no puede respirar. ¿Cómo lo manejamos? Con maniobras, la maniobra de Heimlich, ¿no? La maniobra de Heimlich. Un paciente que tiene obstrucción de las vías aéreas, puede ser la obstrucción completa o incompleta. Miren, si es incompleta puede haber poco de dificultad respiratoria, puede toser, puede estar agitado, pero si es completa, miren, mucho más ansioso, tal vez ya no puede hablar ni respirar porque está totalmente tapada la vía aérea, o se agarrará el cuello con las manos, ¿no? Este es el signo universal de ahogamiento, cogerse, ¿no? Uno ya sabe que está ahogando, cianótico, no puede respirar. Ya. Hacemos la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich la podemos hacer a partir del año de vida, a partir del año. ¿Cómo hacemos? Nos posicionamos por detrás del paciente y cogemos el epigastrio. Cogemos el epigastrio, miren ustedes cómo se pone el puño de la mano dominante, el pulgar se pone hacia el epigastrio. Y la otra mano coge el puño, ¿no? La otra mano coge el puño y comprimimos fuerte hacia adentro y hacia arriba. No se olviden eso. Hacia adentro y hacia arriba. ¿Qué es lo que queremos? Queremos comprimir el estómago. Comprimir el estómago, ¿para qué? Para que genere presión positiva y eso pueda ayudar a expulsar el cuerpo extraño. Lo podemos hacer en niños también, en adultos también, a partir del año. Y en menores de un año, las maniobras son diferentes ahí. Ustedes tienen que recordar el Heimlich, ¿ya? Miren ustedes, en niños también se puede hacer, ¿ya? Menores de un año, miren cómo se hace. Las recomendaciones de la guía es que si vemos un bebé que está aparentemente obstruida la vía aérea, está cianótico, miren cómo lo ponemos encima del brazo. Lo ponemos encima del brazo y damos golpecitos o palmaditas en la región interescapular. 5 palmaditas y después lo volteamos. Cogemos la otra mano y lo volteamos. Y damos 5 compresiones en la región inferior del esternón. 5 compresiones. 5 golpeditas y 5 compresiones. Y así debería de botar el cuerpo extraño del paciente, ¿no? El bebito. ¿Qué pasa con las gestantes? Con las gestantes depende, ¿no? Si es una gestante del primer trimestre donde no se nota la barriga, podemos comprimir la barriga. Pero si es una gestante en su tercer trimestre donde ya está grande la barriga, no se les ocurra comprimir la barriga porque les van a producir un DPP y el feto va a tener riesgo de muerte, trauma abdominal, un montón de cosas que puede producir. ¿Qué parte se comprime en la gestante? En la gestante se comprime la parte inferior del tórax, igual que en el bebé, igual que en el bebé. La parte inferior del tórax, esa parte se comprime, ¿ya? En niños sin lactantes, cuando hacemos el RCP en niños sin lactantes, hay algunas precisiones que tenemos que hacer. Sobre todo en el tema de la detección del pulso, ¿no? Yo les había comentado que en adultos, ¿en qué parte vemos el pulso? Vemos el pulso carotidio. En bebés, ¿qué parte vemos? Vemos el pulso braquial. Miren, el pulso braquial. Porque su cuello es chiquito, pues no vamos a poder ver de forma adecuada el pulso. Mejor vemos el pulso braquial. Miren, las compresiones torácicas en el lactante, en la guía lactante dice que es lactante menos de un año, ¿ya? Ustedes saben que la clasificación de los bebés, y lo van a ver más en pediatría, los bebés se clasifican en sus primeros 28 días, o el primer mes, son los neonatos, ¿sí? Hasta el primer año vamos a llamarle lactantes, y de ahí vamos a llamarle mayores de un año. Entonces, los neonatos, los que son los primeros 30 días, tienen su normativa básica como es el RCP. Los que son más de un mes hasta un año, vamos a llamar lactantes, así tiene que ser el RCP, miren ustedes. Como su pechito es pequeño, no podemos meter toda la palma, entonces
podemos poner los dos dedos, dedo índice y dedo medio, y hacer compresiones. Si es un solo reanimador, hacemos compresiones con los dos dedos, si es un solo reanimador. Si son dos reanimadores, uno de los reanimadores envuelve el tórax del bebé con los dos dedos, con las dos manos, y con los pulgares comprime el pechito. ¿Ya? Y es igual, de las tetillas para abajo, ahí se comprime, de las tetillas para abajo en el esternón. Y el otro reanimador de las ventilaciones. Cuando es un solo reanimador, se hace compresiones y ventilaciones a un ritmo de 30-2. Y cuando son dos reanimadores, se da una frecuencia de 15-2. Esto sirve para lactantes y para niños. En adultos, sea que sea un reanimador, o sea que sean dos reanimadores, es 30-2. No se olviden. 30-2. No se olviden. Lactantes, un solo reanimador, 30-2. Dos reanimadores, 15-2. Miren ustedes acá. Las ventilaciones acá vemos que le están dando con una mascarilla, ¿no? Mascarilla y el ambú. En este caso, como no hay mascarilla ni ambú, pues tenemos que darle ventilaciones, y la nariz y la boca del bebito es pequeña. Esta reanimadora, por ejemplo, le está dando solamente con su boca, cubre boca y nariz. Entonces hay situaciones en las cuales el bebito es tan pequeño que se le da ventilación boca-nariz. Sería boca y nariz, ¿no? Boca a boca-nariz, ¿no? Siempre que tengamos una mascarilla, mucho mejor con la mascarilla. ¿Y cómo es el DEA en niños y en lactantes? Pues el DEA en niños y en lactantes, a partir de los 8 años, ya usamos para adulto, y menos de 8 años hay pediátricos. ¿Por qué? Porque el tórax es más pequeño, pues. Si le ponemos unos parches de adulto, va a cubrir todos los tórax, un solo parche. Y aparte que la descarga eléctrica es mucho mayor. Por eso es que para niños tenemos parches más pequeñitos, ¿ya? Parches más pequeños para lactantes y para niños menores de 8 años. Ahora, si es complicado un DEA, más complicado es un DEA pediátrico. Pero tienen que saber que sí hay. Y si lo podemos conseguir, enhorabuena. En el caso de que no se pueda conseguir y el bebé está haciendo, o el niño o el lactante está haciendo paro y tenemos que desfibrilarlo, si es que es necesario desfibrilarlo, lo tenemos que desfibrilar con el de adulto, ¿ya? Porque si no hacemos nada se puede morir, ¿ya? Pero si pueden conseguir parche pediátrico, muchísimo mejor. Ya para concluir con la presentación, no se olviden de que el primer paso para hacer nuestro RCP, tenemos toda la intención, tenemos todas las ganas, ya sabemos la teoría, pero tenemos que ver que sea seguro. Tenemos que ver nuestra seguridad del reanimador y de la víctima también, ¿ya? Para que no sean dos víctimas, sino sea una víctima y un reanimador. Tenemos que reconocer el paro, comprobar si el paciente responde, ponemos las manos sobre los hombros y le sacudimos: señor, señor, conteste, responda. No responde, entonces, ¿qué hacemos? Activamos el sistema de emergencias. Pedimos que alguien llame a los bomberos al 116, pedimos un reanimador y pedimos un DEA. ¿Y qué hacemos luego? Empezamos a buscar pulso, ¿no? Pulso, respiraciones, tenemos 10 segundos. No hay pulso, entonces ¿qué hacemos? Iniciamos el RCP. ¿Ya? Iniciamos el RCP. No se olviden la relación de compresiones. En los adultos es de 30-2, sea 1 o 2 reanimadores, y en niños y en lactantes se puede aceptar con 2 reanimadores, 15-2. ¿Por qué esta diferencia? Porque los bebés, los niños, habitualmente hacen problemas más respiratorios. El origen de su paro es más respiratorio, pero los adultos, adolescentes, el origen de su paro usualmente es cardíaco. ¿Ya? Por eso, en los bebés, si es que son 2 reanimadores, se le puede dar ventilaciones más frecuentemente. ¿Ya? Las compresiones van de 100 a 120 compresiones por minuto. Es una ventilación cada 5 a 6 segundos, lo mismo que son 10 a 12 ventilaciones por minuto. No se olviden que las compresiones son de 100 a 120, la profundidad son al menos de 5 centímetros, como les había comentado inicialmente. ¿Cómo uno puede saber que está comprimiendo bien? Hay que tener maniquís. Hay que comprimir los maniquís porque ellos avisan, tienen un clic cuando uno ya está llegando a los 5 centímetros y uno ya sabe hasta dónde comprimir y uno ya luego automáticamente lo hace. En
Recuerden que las manos tienen que estar, trazamos una línea, la mitad del esternón o a nivel de los pezones, y del esternón para abajo, en esa mitad inferior del esternón, ahí tenemos que comprimir con ambas manos. Tenemos que permitir la descompresión torácica después de cada compresión. ¿Para qué? Para que la sangre regrese al corazón, para la siguiente compresión salga. Tenemos que reducir las interrupciones, el tiempo máximo son 10 segundos. Yo le recomiendo, yo llegué a hacer el curso de RCP porque la universidad nos obligaba a hacerlo, porque piden una acreditación. La AHA, la American Heart Association, da una acreditación cada 2 años, tanto en BLS, que es el Basic Life Support, o el RCP básico, como en el RCP avanzado. Ya es cada 2 años. Es importante que ustedes lo hagan como colegas, como profesionales de la salud. Es importante que lo hagan por lo menos una vez. ¿Por qué? Porque hay la ventaja de tener los maniquís. Uno tiene los maniquís y también controlan tiempos. A uno le controlan los tiempos ya. 100 a 120, ¿no? 100 a 120. Entonces te controlan cuántas compresiones hacen, cuántas ventilaciones hacen. Cuando ventilas boca a boca, o sea, con la mascarilla, te controlan que el tórax se expanda de forma adecuada. Te controlan que coloques bien el DEA, que puedas desfilar de forma adecuada. Te controlan si hace clic o no cuando hace compresiones. Todo eso, muchas veces cuando hacemos la teoría, son cosas que no las podemos experimentar. Entonces, yo les recomiendo, si ustedes pueden hacer talleres de RCP, háganlo, por lo menos el básico. Ya quienes ustedes se dediquen a lo que es UCI, a los que se dedican a lo que es cardiología, a los que se dedican a hacer medicina interna, los que se dediquen a especialidades críticas, tengan también certificado de RCP avanzado, porque es importante y eso lo vamos a ver día a día en el hospital. Muchas gracias. Mi nombre es Caleb Pino. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, igual pueden hacérmela al correo y les estaré ayudando en la